Hola chicos, sean todos bienvenidos. Hoy una vez más nos encontramos aquí para poder hablar acerca de un tema que creemos que el día de hoy es un tema que quizá muchos de ustedes necesitan escuchar. Y bueno, para hoy estamos con Josué. Hola a todos, mucho gusto. Me llamo Josué, algunos me dicen Joshua, pero bueno, vamos a tener esta plática. Espero que sea interesante y bueno, vamos a desglosar algunos pensamientos, algunos puntos. Vamos a desglosar una cita que bueno, creo que tiene mucho para hablar y bueno, espero esta plática sea edificante. Sí, claro. Y bueno, el tema del cual vamos a hablar el día de hoy está basado en Primera de Corintios 10:23, que nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. En otra versión, que es en la Nueva Versión Internacional, aquí nos dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Y yo sé que en muchas ocasiones hay pues muchas situaciones que rondan alrededor de este versículo, ¿verdad? Porque muchas veces es como de que decimos, ay, bueno, es que tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera y creemos que de alguna manera tenemos una licencia como para cometer algún pecado o vivir en alguna situación y diciendo, bueno, es que Dios me dice que todo me está permitido. Pero hoy pues queremos hablar acerca de esto y creo que principalmente debemos de saber que la palabra nos dice todo nos está permitido. Eso es claro, Dios nos da la libertad de hacer muchas cosas, pero dice también algo muy importante aquí, no todo te ayuda a edificar tu vida. Y cuando hablamos pues de jóvenes cristianos, pues obviamente nos referimos a que no todo lo que hay a nuestro alrededor pues nos ayuda a edificar pues nuestras vidas, ¿no? En Cristo. Muchas veces eso viene a ser una deconstrucción incluso de nuestra fe por todas las cosas que podemos permitir en nuestra vida. Sí, es interesante este versículo, nos compartes. Y este versículo lo que nos dice es que todo lo que, o sea, yo tengo la libertad de hacer, deshacer. Prácticamente Dios nos da libre albedrío, Dios nos da la opción de elegir, Dios no nos priva de disfrutar de la vida, pero hay ciertos placeres que no están diseñados para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, como jóvenes, tendemos a querer disfrutar, creo que tendemos a querer disfrutar de los placeres de esta vida, pero no es que Dios nos diga, este placer no es para ti, sino que no es el momento y no es la forma. Hay ciertos placeres que nosotros queremos experimentar que no fueron diseñados para el hombre y no hemos sido capaces de razonar en cómo es que Dios creó el placer para el ser humano, pero hay cierto de la vida que nosotros hemos desvirtuado cómo disfrutar. Por ejemplo, uno de ellos es las relaciones. Cuando nosotros tenemos una pareja, cuando nosotros estamos con alguien, cuando no tenemos una pareja y, por ejemplo, las relaciones sexuales fueron diseñadas para el matrimonio y es un placer Claro. que Dios le dio al hombre como un regalo, pero este pensamiento y este versículo queda muy bien con ese tipo de placer, ese tipo de relación, porque pues obviamente la Biblia nos dice en este versículo, todo me es lícito, yo tengo permiso o tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera, pero eso no significa que me conviene o que es bueno o que me va a edificar. Y por ejemplo, pues tenemos el deseo en nuestra carne de querer disfrutar, que es estar con una persona sexualmente, pero no fue diseñado para este tiempo. Las relaciones fueron diseñadas para el matrimonio, entonces lo que Dios nos está diciendo no es no tenga sexo, sino nos está diciendo el sexo está diseñado para el matrimonio. Solamente nos está diciendo espera. Hay otras
relaciones, otro tipo de placeres que nosotros quizá podríamos disfrutar, querer disfrutar, pero no fueron diseñadas para el hombre. Por ejemplo, el vino, el alcohol, y la Biblia nos muestra cómo el vino fue diseñado por Dios, cómo no fue diseñado para llevarnos al caos. El vino, pero no el alcohol. Entonces, la Biblia nos muestra que el vino fue creado para que nosotros pudiéramos tener gozo, tener alegría con nuestros familiares, una comida, pero no fue diseñado para perjudicarnos, como el verso lo dice, no nos edifica si, si nosotros solamente le damos rienda suelta a nuestros deseos. Entonces, creo que nosotros como jóvenes muchas veces tenemos compañeros en la escuela, en la universidad, en la prepa, en la secundaria, familiares que quizás nos están tratando de involucrar en ese ambiente, Sí, dándonos a querer probar el alcohol y a llevándonos a fiestas, invitándonos a reuniones donde hay alcohol. Y es uno de los placeres que el hombre quiere disfrutar. Y nosotros como creyentes podemos decir, bueno, Dios nos dio la libertad de poder decidir si hacerlo o no, pero no nos conviene porque no estaríamos dando un buen ejemplo. Es decir, si la gente allá afuera ve que nosotros consumimos alcohol y dentro de ese ambiente también se mueven las drogas. sí, claro. Entonces, Dios creó la medicina, Dios creó las plantas, pero el hombre desvirtuó completamente su uso. Entonces, hay cierto tipo de plantas, ustedes saben, que fueron diseñadas para medicina del cuerpo y el ser humano desvirtuó completamente su uso, igual que el sexo, igual que el vino o el alcohol. Todo este Mm, tipo de deseos, de placeres que la vida nos puede dar, nosotros como jóvenes podemos quererlos experimentar y poder probar un poco, pero el problema está en que si nosotros empezamos con poco, el final puede ser muy destructivo. Y la verdad es que todo empieza con poco. Y nosotros podemos decir, no, pero solamente estoy haciendo un poco con mi pareja, solamente estoy tomando un poco de alcohol o consumiendo un poco de cigarrillo o de cierta sustancia. Iniciando con poco puede terminar muy mal. Todo empieza con poco. Entonces, sí. muchas personas tienden a pensar que pueden controlar Sí, los creo que es el deseos. error del ser humano, Ujú, realmente. Creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces pensamos que son cosas que nosotros podemos controlar, pero creo que si en algo la Biblia es muy clara, es que cuando uno le da acceso a esas cosas, en este caso cuando nosotros abrimos esa puerta en nuestras vidas, que es lo que nos dice la palabra, nos terminamos convirtiendo en esclavos de eso. Y creo que eso es muchas veces son las cosas que nos llevan a nosotros a vivir una vida en esclavitud. Creo que algo que pasa mucho, ¿no? Con respecto a los problemas que tú mencionas, es que el ser humano dice es que son cosas que yo controlo y yo lo dejo cuando yo quiera, pero al final de cuentas, exacto. ¿no? O sea, no, no es como de que, sí, si hoy tomé y en algún momento eso se me convierte en un problema de alcoholismo, no es como de que yo salgo cuando yo quiera, porque al final de cuentas te convertiste en esclavo de eso y es algo que tu cuerpo como tal va a necesitar. Entonces, eso se va a volver algo que ya no vas a poder dejar fácilmente. Creo que ahorita Ujú, como jóvenes, pues nosotros estamos rodeados de muchas cosas. Una frase que me decía hace tiempo el pastor, que a mí me ayudó a comprender muchas cosas, es que él me decía, las personas sabias no eligen opciones, eligen consecuencias. Y digo, pues al final de ujú, cuentas, sí, cada una de las decisiones que nosotros tomamos va a traer consecuencias. Y está en nosotros si todo lo que pasa después es de provecho o como nos dice la Biblia, o nos destruye, ahora sí, ¿no? Y creo que ahorita, con todo este crecimiento de la tecnología, nosotros tenemos alcance a un sinfín de situaciones que obviamente pues no son buenas, ¿no? Hace tiempo, justamente hablando un poco acerca de lo que tú mencionabas, acerca de nuestra vida sexual, hace tiempo yo escuchaba una predicación en la que se hablaba acerca de la pornografía.
Y Ujú. recuerdo que en muchas ocasiones, me imagino que lo has escuchado, ¿no? Es como de que, ay, es que es algo que necesitas para estimularte o para que te empieces a descubrir y tantas A conocer. mentiras que hay exactamente. Y realmente son tantas mentiras que nosotros llega un punto donde para la sociedad eso es normal. Y creo que ahorita es normal que un joven vea pornografía porque la sociedad misma ha llevado a que esto sea así. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo que en una ocasión escuchaba esto y decían, es que no hay como que, no hay forma de que eso se te vuelva una adicción. Y yo decía, bueno, es que sí, porque psicológicamente la pornografía activa o estimula tu cerebro de igual manera que lo Ujú. hace una droga. Entonces, Sí. al final de cuentas, eso se te vuelve una adicción. O sea, no hay manera de que el consumo de la pornografía sea algo que tú puedas controlar, porque Ujú. eso te va a estar llevando a más y a más. Y sabemos qué es lo que pasa, que esto lleva a vivir a una vida en impureza sexual, donde al final de Ujú. cuentas tú ya eres esclavo de eso. Y como escuchaba en esta predicación, cuando a ti te toque vivir esta etapa de tu vida con tu esposa, pues obviamente ya no vas a disfrutar de la misma manera. Pues en esa área, porque tu mente ya está llena de tantas cosas, ya está tan contaminada que ahora, pues obviamente eso creo que es una de las situaciones más vergonzosas, si lo puedo decir así, para la vida de un ser humano, el llegar a Ujú. caer en una impureza sexual realmente. Y sabemos que todo eso, pues obviamente el enemigo lo usa para ir destruyendo nuestras vidas, porque aun cuando quizá digan, pues es que es algo que se necesita para, como tú decías, para ir conociéndote y todo, sí, pero al final de cuentas, pues eso te va a llevar a una destrucción en Sí. muchas áreas de tu vida. Sí, es un ciclo sin fin. Precisamente por eso es que se cae en este vicio, porque tienden a meternos en la mente desde la escuela que todo está bien, que es normal, sobre todo en la vida sexual, pues cuando nos enseñan esto sobre la vida sexual, pues nos tienden a mostrar que tenemos que conocernos, que tenemos que conocer nuestro cuerpo y demás, que todo está bien y que un pensamiento que no edifica nuestra vida han tratado de vendernos que si te gusta y no le hace daño a nadie, pues practícalo, está bien. O sea, Sí, con que no le hagas daño a nadie y a ti te gusta y pues practícalo. O sea, no importa que lo que hagas con que no le hagas daño a las demás personas, pero la realidad es que te estás haciendo daño a ti. Entonces, sí, esto que nos claro. platicas sobre la pornografía es algo que ataca no solamente a chicos fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia y que lo Sí, tienden a normalizar y a ver como algo que está bien, a decir, bueno, es que tienes que conocer tu cuerpo y tienes que sentir o experimentar ese tipo de placer, pero la realidad es que el placer sexual está diseñado para el matrimonio. Entonces, bueno, este versículo nos muestra cómo Dios diseñó todo, pero en su tiempo. Eclesiastés nos muestra cómo todo fue creado por Dios perfecto para su sí, tiempo. Entonces, este tipo de placer está diseñado para el matrimonio. Y hay algo muy cierto y es que el enemigo siempre va a tratar de atacarnos. Siempre nos va a poner una tentación. No importa si estás soltero, si estás en una relación, si estás casado, va a poner una tentación. Y cuando estás soltero, el pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente o la tentación que el enemigo pone en nosotros es querer ir a una cama con una pareja, con una persona. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible por meternos en una cama cuando estamos solteros. Y una vez que una persona se casa, cuando nos casamos, bueno, el enemigo va a hacer todo lo posible por querernos sacar de la cama. mm, Entonces, um, tenemos que cuidarnos de todas maneras. No importa si estamos en una relación solteros, si ya estamos casados, pues tenemos que cuidarnos porque el enemigo va a estar poniendo tentaciones en nuestra vida y bueno, creo que quiero leer ese versículo, pero en otra versión.
En la versión Dios habla hoy dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Si uno es libre de hacer lo que quiera, que, pero no todo edifica a la comunidad. Creo que siempre que querramos hacer algo, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Porque, por ejemplo, tenemos amigos, estamos involucrados en un mundo, aunque Sí. la escritura nos enseña, Jesús nos dice, aunque ustedes viven en este mundo, ya no son de él, ya no son parte de él. Ahora hay un margen, han sido santificados, consagrados. Ahora son santos, es decir, son apartados para mí. Ya no son igual al mundo y no tenemos por qué practicar lo que el mundo hace para poder encajar en él o para querer que las demás personas pues encajar con nuestros compañeros del colegio, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros familiares, con nuestros primos, con nuestros amigos que no son creyentes y de repente nos tienen a invitar a una fiesta y no sé, yo cuando era chico me recuerdo que dos compañeras y yo cumplíamos años el mismo día. Entonces, Ujú, en segundo año de preparatoria hicieron una fiesta en donde invitaron a todo el salón y a gente de chicos de otros salones y obviamente yo también era el cumpleañero y nos dijeron, no, vamos a hacer ujú, una fiesta y rentaron como un local o no sé, una quinta, algo así. Y uno de mis amigos, él no era creyente, no es cristiano, pero no tendía a tomar alcohol, él era muy tranquilo. Y bueno, en esa ocasión mis papás no me dejaron ir y yo me enojé. Yo dije, pero ¿por qué es mi cumpleaños? O sea, no voy a hacer nada malo, no voy a tomar. Simplemente quiero conocer esta parte de la vida, pues convivir con mis ujú. amigos. Y yo sé que a lo mejor muchos han pasado por esto. A muchos los han invitado a alguna fiesta y sabes que va a haber alcohol, que a lo mejor va a haber sustancias, que a lo mejor, eh, o sea, va a haber de todo. Va a haber sexo, que a lo mejor va a haber alcohol, que va a haber drogas y que a lo mejor va a haber música, que va a haber baile y dices, yo quiero saber qué se siente estar ahí. Me invitaron, ¿qué hago? Entonces mis papás no me dejaron ir. Y pues en ese momento como que me enojé y nos metieron en un grupo de WhatsApp en donde pues anunciaron todo lo que mi amigo fue y me dijo, oye, qué bueno que no fuiste porque fue un relajo, o sea, no había adultos ahí, fue un completo desastre. Y a la mañana siguiente me levanto después de la fiesta y obviamente no fui, pero en el grupo de WhatsApp comienzo a ver los mensajes, las fotografías, los videos. Había chicos muy adolescentes, o sea, de 14 15 años tomando alcohol. Y dije, creo que ese no era el ambiente en el que a mí me hubiera gustado estar. Fue un Sí, ambiente muy claro. pesado y terminó muy mal. Y obviamente yo sé que los chicos saben que yo soy creyente y saben que soy hijo de pastores. Entonces, yo no sé qué hubieran pensado si algún hermano de la congregación me veía saliendo de ahí, no iba a pensar, Ujú, pues él nada más estuvo ahí, este, con sus amigos, conviviendo, sin tomar alcohol. Probablemente hubieran sí, sí, pensado sí. que yo también estaba tomando alcohol o que yo también había hecho algo que pues Estabas no estaba bien. involucrado, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que nos inviten a hacer algo, creo que debemos hacernos estas preguntas porque muchos tienden a decir, bueno, es que tu religión tu religión te lo prohíbe. Sí, Ese es uno de los pensamientos que muchos de nuestros amigos nos pueden decir porque a mí me lo llegaron a decir. Tu religión te lo prohíbe. Y sí, yo respondía, total. no, no es una religión, es un estilo de vida. Sabemos que no estamos aquí por una comodidad, no estamos aquí en el cristianismo como una religión, sino Mm, como un estilo de vida. Y segundo, no me lo prohíbe, porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo puedo tomar alcohol, yo puedo fumar si yo quiero, yo puedo tener muchas sí, parejas sí, si yo claro. quiero, pero no me conviene. Y yo les Sí, decía esto, yo no tomo alcohol, no porque mi religión me lo prohíba o porque en la iglesia me lo prohíban, porque la Biblia no nos dice que está prohibido, sino al contrario, nos dice que todo me es lícito, todo yo lo puedo hacer, pero a mí sí, no me claro. gusta el alcohol. Mm, Entonces, ese pensamiento en muchos de los chicos que no son creyentes es tu religión te lo prohíbe.
Sí, 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 Bueno, claro. tenemos que ponernos a pensar, número uno, ¿esto que voy a hacer o que quiero hacer me conviene? Número dos, ¿esto que voy a hacer, que quiero hacer, lo haría Jesús? O sea, Ujú. yo me Sí, veo a sí. Jesús haciendo esto, pues realmente no, realmente sí. Creo que esto me edifica, creo que esto no me edifica, entonces no lo voy a hacer. Sí, Y claro. eso es lo que creo que tenemos que ponernos a pensar y recordar este versículo, filtrando todo lo que queramos hacer. Antes de hacer algo, Sí. pues filtrarlo por este verso. Me conviene, sé que me es lícito, sé que lo puedo hacer, pero si no me conviene y si no me edifica, pues mejor no lo hago. Sí, creo que algo que pasa mucho y que yo en una ocasión lo escuchaba de un pastor es que decía es que los jóvenes necesitan mucho de la oración y mucha de la sabiduría de Dios porque son muy débiles y sus pasiones son muy fuertes. Y sabemos que Ujú, cuando nosotros nos encontramos en una etapa de juventud o de adolescencia, pues nosotros estamos apenas, ahora sí que construyendo nuestra vida. Yo algo que muchas veces le he dicho a varios chicos de la iglesia con los que platico es que les digo, date cuenta que las decisiones que tomes ahorita van a ser mucho de lo que tú vas a vivir en un futuro. Si tú en este momento permites y abres puertas de pecado en tu vida, ten la ujú, certeza también, porque la misma palabra nos dice, te conviertes en esclavo de eso y obviamente eso va a ser una consecuencia en tu vida que obviamente va a ir destruyéndote poco a poco, porque creo que si algo hace el enemigo es eso, de que nos pinta las cosas bonitas y poco a poco nos va destruyendo. O sea, no ujú, es como que ahorita pasa esto y después viene la consecuencia. Creo que es algo que sucede conforme el paso de los años y poco a poco, de alguna forma, tu vida va cayéndose a pedazos. Y creo ujú, que nosotros sinceramente necesitamos mucho buscar, principalmente la palabra de Dios, buscar una relación con Dios para que nosotros aprendamos a discernir. Creo que muchas veces nosotros decimos, es que quizá esto, como tú lo decías, el ir a una fiesta quizá no es algo tan ofensivo, ¿no? Y tú dices, ujú, bueno, pues yo me voy a mantener en lo que yo creo que es correcto. Sí, pero al final de cuentas estás relacionándote con personas que no creen en lo mismo que tú, que no tienen esos parámetros igual que tú, y de al final de cuentas digo, siempre todo influye en las decisiones que tomas en tu vida. ujú, Entonces, creo que si algo siempre Jesús nos dice es que nuestro fundamento debe estar muy firme en Él para que nuestras decisiones también sean buenas. Y creo que algo, como tú lo decías, ¿no? Nosotros debemos aprender a filtrar nuestras decisiones a través de la palabra de Dios. Porque ujú, quizá sí, lo que nosotros vemos aquí a simple vista puede ser que no se vea tan ofensivo, pero no sabemos lo que hay detrás de eso y no sabemos qué es lo que va a traer al final del día a nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que no siempre lo que permitimos en nuestra vida nos va a ayudar a edificarnos. Sabemos que cuando hablamos sí, de edificar, estamos hablando de construir. Y muchas veces nosotros, en lugar de estar construyendo nuestra vida, la estamos deconstruyendo a sí, través de nuestras decisiones. Yo justamente escuchaba una predicación de un pastor que decía, incluso pues todo el contenido que vemos en redes sociales es algo que sí, está también. dejando entrar algo a nuestro corazón, ¿no? Y al final de Ujú, cuentas, si es algo que no está bien, eso va a ir quedándose en nuestras vidas y sabemos que esto tiene tanta influencia y porque el enemigo así lo ha hecho, ¿no? La obra del enemigo siempre va a ser que nosotros vayamos hacia lo contrario de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, creo que todo esto, todo lo que hacemos en nuestras redes sociales, todo lo que, incluso las películas que vemos, la música que escuchamos, yo creo que Jesús nunca nos va a prohibir nada. ujú, Pero creo que siempre es muy claro con eso, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que tú decidas va a traer una consecuencia, porque no ujú, hay decisión sin consecuencia. O sea,
al final vas a tener una consecuencia y creo que está en nosotros el decidir si las cosas que van a venir después de nuestra decisión van a ser buenas o no. Porque ya Jesús Sí, nos advirtió de eso, ¿no? O sea, ya nos dijo, tus decisiones van a repercutir en algo a futuro. En nosotros está sí. si buscamos la sabiduría de Dios para que nuestras decisiones sean buenas y construyan nuestra vida y nos ayuden a formar una vida que realmente pueda ser buena, o si nos van a Ujú. llevar a que en unos años más, pues no sepamos ni qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, hay mucho de qué hablar. Hay ciertos temas que no están en la Biblia bien, pues, fijados. Creo Mm, que el ser humano, el creyente, siempre tiende a buscar en la escritura si está lícito o no. O sea, siempre sí. pensamos, ¿esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Entonces hay muchos creyentes que llegan con el pastor y le dicen, oye, pastor, en la Biblia está prohibido escuchar música secular, en Ujú. la Biblia está prohibido fumar, o en la Biblia está prohibido que yo me haga un tatuaje. Hay cierto tipo de temas que no están como que claros en la Biblia. No, incluso los mencionan, porque pues obviamente estamos viviendo un tiempo completamente diferente, donde hay redes sociales, como lo platicabas, donde hay música secular, donde hay tatuajes, donde hay toda esa cultura completamente diferente al de la Biblia. Entonces, muchos creyentes llegan con el pastor buscando una respuesta para saber si esto lo puedo hacer o no. Tendemos a decir, bueno, justificarnos en que si el pastor dijo que yo lo puedo hacer, pues lo puedo hacer, lo voy a hacer porque ya tengo como un permiso, Mm, ¿sí? Entonces, este versículo nos deja pensando, ¿esto quiere decir que yo tengo permiso para pecar? Y dice Pablo en una cita, de ninguna manera, no tenemos permiso para pecar, tenemos que seguir consagrándonos, no hay permiso para pecar. Entonces, muchos creyentes sí llegan con el pastor y a preguntar, oiga, pastor, ¿esto está en la Biblia? O sea, realmente la Biblia no menciona que escuchar música secular sea malo, porque ni siquiera lo habla, porque ni sí, siquiera, pues es un tema que se mencionaba en ese tiempo. Estamos viendo una cultura diferente donde la música, pues ya tomó estos dos rumbos, sí, donde hay sí. música cristiana, donde hay alabanzas, donde hay, pues, creyentes cristianos que hacen música y hay cantantes que no, que obviamente Mm, no conocen a Cristo, que hacen música, que hablan del amor, que hablan de la vida, que incluso hablan de drogas, de sexo, de alcohol y ese tipo de mundo que bueno, en la música, y entonces dices, ¿puedo escuchar ese tipo de música? O puedo hacerme un tatuaje, ese tipo de temas, pues bueno, como lo platicábamos, tenemos que filtrarlos por el versículo, ¿me edifica o no me edifica? Entonces no tenemos un permiso para pecar, no no, porque un claro. pastor en alguna predicación haya dicho que no está bien o está mal, pues es que Pablo dice, tú tienes que tener tu propio criterio, si Sí, Dios a sí. ti te hace sentir que eso te va a edificar o que no te va a edificar, hazlo o no hazlo. Entonces, Pablo dice, si para ti el comer tal comida o beber vino pues, no es causa de caer tu fe, pues hazlo. Porque entendemos que para ese tiempo, pues obviamente igual que hoy, había cierto tipo de personas que le ofrecían comida a ídolos y luego esa Mm, comida, después de ofrecerla a ídolos, la ofrecían a la gente. Y mm, creyentes le preguntaban a Pablo, ¿podemos comer esta comida? Ya fue ofrecida a los ídolos, pero es comida y nos la regalan. Como nosotros podemos pensar hoy, el pan de muerto, por ejemplo. mm. Nosotros podemos comer pan de muerto, me lo regalan mis familiares, lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y Pablo entonces en esa cita de Romanos dice, pues si para ti el comer o beber vino no es causa de que caiga tu fe, hazlo, pero tienes que tener un criterio propio. Y luego dice Pablo, pero si es ocasión para caer a uno de los más pequeños en la fe, entonces no lo hagas, Evítalo, ¿no? porque a lo Sí, mejor te claro. pueden ver a ti haciéndolo y, y pues va a ser ocasión de caer para ellos. Entonces, toda Sí. esta lista de cosas que podemos o no podemos hacer. Como ya Mm, hablamos del sexo antes del matrimonio, ¿lo podemos o sí. no podemos hacer? ¿Esto me conviene? Pues no te conviene, porque el sexo fue diseñado para el matrimonio. ¿Por qué no te conviene? Porque
Pues obviamente podemos, si nosotros nos involucramos en una vida sexual activa con un montón de personas, hoy en día ya hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual y no nos conviene, porque no va a ser pleno, no va a ser grato. Estoy seguro que si llegamos a practicar relaciones, no va a ser un placer que digas, yo lo disfruto, es un placer que Mm, vas a sentir con el miedo, la carga, la preocupación de que lo descubran, de que lo sepan, y no vas a sentir el real gozo que es estar en una relación con una pareja ya casado. sí, Entonces, segundo, Jesús no lo haría. Yo no veo a Jesús y la Biblia nos deja claro que él se consagró. Número dos, al alcohol o las drogas, pues obviamente no te convienen porque el alcohol, las drogas te perjudican a tu salud. Y ya la Biblia sí, nos muestra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidarlo. Entonces no nos conviene, no nos edifica. Ni el alcohol, ni las drogas, ni el cigarrillo, aunque la Biblia no lo mencionen, pues aunque la Biblia no especifique en algún versículo, mm, eh, yo el Señor les ordeno a que no escuchen música secular, o yo el sí, Señor sí, les ordeno a que no consuman cigarrillo. Pues obviamente es una cultura diferente, la Biblia no lo menciona como tal, pero no edifica. Y, por ejemplo, los tatuajes es otro de los temas que muchos de los jóvenes nos llegamos a preguntar, que muchos de mis amigos me dicen, oye, como creyentes, ¿tú qué opinas? ¿Se puede hacer un tatuaje? ¿No te puedes hacer un tatuaje? O sea, es que yo me quiero poner un pescadito, yo me quiero poner una cruz. una cruz, sí, sí. Bueno, ¿eso te edifica o no te edifica? ¿Tú verías a Jesús, tú te imaginas a Jesús con un tatuaje? O sea, no sé, aquí el Padre Nuestro en el brazo. No sé, o sea, la Biblia en Levítico sí menciona que no podemos hacernos marcas en la piel. Y unos Mm, dicen, bueno, es que eso ya es del Antiguo Testamento, ya estamos en la gracia y bueno, sí, ¿eso te sí, edifica o no te edifica? Sobre todo es importante tomar en cuenta a nuestros padres, porque cuando saltas la autoridad de tus padres, pues no te edifica. Eso es desobediencia, es un pecado. mm, Entonces no hay que practicarlo. Si tus padres no te dan autorización, no te dan permiso, si tus pastores te dicen no te edifica, no edifica para un nuevo creyente que va comenzando en la fe, pues no lo hagas, no lo sí, practiques. sí, sí, Y redes sociales, que también lo mencionabas, aunque no se vea como un pecado, pues sí nos puede atrapar y decir, bueno, las redes sociales me edifican lo que estoy consumiendo en YouTube, lo que estoy consumiendo en Netflix, lo que estoy consumiendo en mm, TikTok, me edifica o no me edifica, ¿qué puedo hacer? Pues hay que filtrarlo por ese versículo, Primera de sí, Corintios 10:23. Y luego hay un tema muy importante, las amistades. ¿Esta amistad me edifica o no me edifica? sí, A lo mejor él no es creyente, ella no es creyente, ellos no conocen a Cristo, pero me conviene, me edifica esta amistad, incluso dentro de la iglesia, porque, ¿sabes? Conozco amigos, amigas que me han platicado, esta amistad en la iglesia es tóxica. Y es un tema bien delicado que a veces no se trata, pero hay amistades en la sí, iglesia que no te edifican, porque hablan mal de ti a tus espaldas, porque es un ambiente en donde te critican por lo que haces o a lo mejor te ofenden, hacen comentarios que te hieren. O sea, una amistad que de verdad te va a edificar es una amistad que sume a tu vida, no que reste. sí, sí, claro, Una amiga me decía en una ocasión, oye, es que esta chica pues, es mi mejor amiga, nos llevamos muy bien, pero pues a veces sí me habla, a veces no. Cuando nos hablamos es muy linda conmigo, pero luego nos dejamos de hablar y se junta con otra chica y habla mal de mí. Y yo le decía, bueno, esta amistad te conviene o no te conviene, te edifica, no te edifica, te suma o te resta. Entonces, de repente sí hay amistades que nosotros podemos decir, esta amistad no me edifica, pues hay que separarnos. O sea, Dios no nos sí. prohíbe que nos alejemos de personas que no van a edificar nuestra vida. Y bueno, la música secular, que es otro tema que muchos cristianos, muchos jóvenes sobre todo, tienden a decir, bueno, me edifica escuchar Bad Bunny, me edifica escuchar, pues, cómo un chico seduce a una chica para tener relaciones con ella. Mm, Pues no te va a edificar. nada, claro. Luego sí, hay cierto tipo de música que pues no tiende a hablar sobre drogas, alcohol.
sobre todo ahorita que están esta nueva ola de corridos tumbados, no sé si has Mm, escuchado. sí, sí. Entonces me edifica como creyente escuchar este tipo de música, este tipo de letras, sí, sí, afectan al cerebro humano. O sea, aunque tú digas, no, pues yo le escucho nada más, pero a mí no me causa el deseo de quererlo hacer. O sea, la música Mm, sí tiene un impacto en sí, nuestra claro. mente y tenemos que ser conscientes que lo que cantamos es lo que nuestro cerebro crea como una realidad, cree que está sucediendo. Entonces, eh, hay cierto tipo de música que no habla de ese tipo de cosas, que es muy romántica, que dices, bueno, esa música me edifica, aunque no es cristiana. Me puede edificar porque alimenta pues el amor que le tengo a mi pareja, alimenta el amor por mi familia, o habla de alguna historia que me gusta, no sé, cierto Mm, tipo de música que no es cristiana, pero nos puede edificar. Pero sí tenemos que filtrarlo siempre, todo lo que a hagamos la luz de o la todo lo que palabra, queramos ¿no? a la Sí, luz de este versículo. sí, sí, claro. Y es si esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer, más bien es, me edifica o si Jesús lo haría. Mm. Yo me veo a Jesús cantando esa música, haciendo esto. Yo veo a Sí, Jesús, pues Él es nuestro modelo a seguir. sí, 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 creo, bueno, ya para concluir acerca de ese tema, creo que hay mucho, mucho, mucho de qué Ujú. hablar en esto. Es un tema muy, muy extenso porque pues hay muchas situaciones y creo que aquí hemos hablado de algunas situaciones que rodean la vida de un joven. Y creo que nosotros, algo que yo he pensado muchas veces, ¿no? Si yo cometo un error, Dios es muy Ujú. grande en misericordia y en gracia para perdonarte. Exacto. Si quizá quien nos está escuchando pues ha abierto alguna puerta en su vida en alguna de estas áreas que ya hemos comentado, no está condenado. Dios es muy grande en gracia para perdonarnos, pero creo que Sí, también Dios es justo y nuestras sí, decisiones van a traer consecuencias. Nuestros errores sí. van a traer consecuencias, porque así como Dios nos perdona, también es justo en esta parte y al final del día nosotros no podemos cometer un error y decir, ah, ya, súper limpio, de aquí no pasó nada, ¿no? Al final de cuentas van a haber consecuencias. Pero pues gracias a Dios, ¿no? Que Ujú. tenemos su gracia, que tenemos su amor que cubre, como dice su palabra, que cubre multitud de errores, ¿no? Y que eso es lo que nos ayuda a nosotros. Creo que si algo podemos dejar en el Ujú. corazón de quienes nos están escuchando, es que todo te está permitido, pero no todo te va a ayudar a tener un buen Sí, futuro. No todo te va a llevar a tener una buena vida. No todo te va a llevar a disfrutar de lo que Dios ya ha preparado para ti. En estas últimas sí. semanas, y yo he pensado en esto, ¿no? Nosotros podemos querer muchas cosas, pero dice la Ujú. palabra que la voluntad es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y digo, no Sí. podemos pensar que lo que nosotros queremos es mucho mejor que lo que Dios tiene para Ujú. nosotros. Ujú. Dios tiene tantas cosas que su palabra misma dice, ¿no? Que nosotros quizá ni siquiera imaginamos para nosotros, para que las vivamos. Y todas las decisiones que nosotros tomamos ahorita o nos van a llevar a vivir en esa voluntad de Dios y van a traer un futuro maravilloso para nuestra vida o no. Entonces, creo que Sí, así es. yo dejo eso en tu corazón, ¿no? El que tú puedas buscar la sabiduría de Dios. Sabemos, somos jóvenes también, vivimos una serie de situaciones, no estamos exentos el hecho de que vayamos a una iglesia cristiana. No dice la palabra que porque vayamos ya no vamos a tener ninguna de estas situaciones. Dice la palabra vamos a pasar por todas estas cosas, vamos a tener tentaciones en muchas áreas de nuestra vida, pero algo que leía en un libro hace poco es que decía, no nos ha venido una tentación que sea sobrehumana. Todas las tentaciones que llegan a Ujú. nuestra vida, nosotros las podemos vencer
porque tenemos la capacidad, Sí. porque Dios nos da la fortaleza y creo que pues necesitamos discernir todas las cosas que nosotros Ujú. decidimos día con día en nuestras vidas, porque al final de cuentas, la suma de todas nuestras decisiones, así sea la más pequeña, van sumando, ahora sí, digámoslo así, ¿no? Como un granito de arena en nuestras vidas. Y eso nos va a Sí. construir o nos va a destruir completamente. Y obviamente creo el plan de Dios en su amor es que vivamos una vida agradable, una vida de acuerdo a su voluntad y que podamos vivir todo conforme Él ya lo ha diseñado para nosotros. Sí, así es. Muchísimas gracias, Yami, por ese tiempo. La invitación fue increíble. Y bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de platicar con los chicos acerca de estos temas. Hay aún esperanza y oportunidad para poder continuar. Si ya te sientes Sí, claro. envuelto en algo y dices no puedo salir, pues la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, muchísimas gracias al pastor también. Espero un día poder conocer a los chicos y bueno, gracias por la invitación. Sí, Josué, muchísimas gracias igual por aceptar y por disponer este tiempo. Y bueno, antes de irnos, queremos invitarte a que puedas seguir nuestra página para que no te pierdas nada de lo que se sube para jóvenes y para que estés atento.